Amigas, bienvenidos. Esto es ¿Qué dicen los candidatos? Un espacio en el que le preguntaremos justamente a los candidatos cuál es su plan de gobierno, qué van a hacer, con un lenguaje sencillo, con las curiosidades e interrogantes que todos los ciudadanos tenemos, sin ningún tipo de postura, sino más bien el único interés es que los candidatos puedan expresarle y contarle a los ecuatorianos qué van a hacer para satisfacer sus necesidades. Hoy comenzamos con Jimmy Jairala Balaza. Aquí está su ficha técnica. Jimmy Jairala Balaza, candidato presidencial por Centro Democrático. Su binomio es Lucía Vallecilla. Tiene 67 años. Es comunicador y político guayaquileño. Diputado nacional en el periodo 2006-2007. Prefecto del Guayas en 2009 hasta 2018. Líder del movimiento Centro Democrático, fundado en 2012. Y director de Un Café con JJ. Está con nosotros Jimmy Jairala. Qué gusto tenerlo aquí. Gracias, Jimmy, Meche. gracias por venir. Estamos los dos de negro. Sí, así estamos. A ver, le cuento, Jimmy. Este es un espacio en el que queremos conocer qué es lo que los candidatos le quieren decir al pueblo. ¿Qué van a decirle para convencerlos de que voten, obviamente, por su candidatura? Y queremos tratarlo en tres ejes. El primero, seguridad. El segundo, economía. Correcto. Y el tercero, el área social. Y justamente quiero entrar y empezar con usted con el tema de seguridad. ¿Qué hacer para darle o devolverle la seguridad a los ecuatorianos? Siempre hemos tenido una ciudad complicada. Guayaquil ha sido complicada y eso lo sabemos usted y yo desde hace mucho tiempo. Pero estamos pasando momentos muy duros. Hemos pasado de ser un país de tránsito a un país que realmente tiene a los carteles de los narcos aquí, enquistados. ¿Qué hacer para devolverle la seguridad a los ecuatorianos, Jimmy? Gracias, Meche. Un saludo para todos sus televidentes. Mire, lo que hay que hacer para empezar es entender cuál es el problema. El problema es que tenemos una frontera con Colombia de más de 570 kilómetros, de los cuales la mitad no tienen ningún control, no hay presencia de las Fuerzas Armadas y Colombia, el gobierno colombiano ha reconocido que tiene en su territorio 200.000 hectáreas de coca. Y resulta que la coca no entra en avionetas que la lanzan en paracaídas. Entra por tierra o entra por el mar territorial. Es una frontera muy permeable. Exactamente. Mientras no tengamos, desde nuestro punto de vista, las fronteras tienen que estar resguardadas por las Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas en el norte por el tema de las drogas y Fuerzas Armadas en el sur por el tema de combustibles, gas y armas. Adicionalmente, es importante proteger puertos privados y públicos, porque en este momento, inexplicablemente, conozco que esta red que se había instalado de escáneres no está ni siquiera funcionando. Cada semana, cada 15 días, vemos que matan a guardias de los puertos porque no es suficiente ese tipo de resguardo. Entonces, ¿por qué digo que hay que entender primero eso? Porque resulta que mientras no tengamos la frontera guarnecida, la droga entra. Si no entra la droga, el negocio se les hace más complicado a las bandas, que efectivamente las hay ya las más importantes del mundo. Y si no hay ese ingreso, no hay lavado. Este es el centro del problema. En este país, aparentemente, es menos complejo lavar droga, limpiar dinero sucio. Usted lo dice bonito, menos complejo, pero realmente lo que es este país es que aquí se lava muy fácilmente. Bueno, sí, yo no quiero decir fácilmente para... Pero ¿qué hacer justamente, Jimmy, para atacar las economías criminales? Hacerles la vida imposible. ¿De qué manera? Aquí tenemos una UAFE que todavía no tiene la suficiente fortaleza. Es una UAFE relativamente pequeña y con poco personal. Hay que hacer una UAFE fuerte que tenga una directa relación con la Superintendencia de Bancos, con la Superintendencia de Compañías y con todos los organismos que tengan que ver con el movimiento del dinero. Porque el tema de fondo es justamente que aquí, como es un país dolarizado, encuentran los narcos una especie de paraíso donde pueden lavar las drogas.
Y hay que hacer por eso digo, una UAFE absolutamente fuerte. Porque también hay que entender la segunda parte del problema. No solamente que parece ser muy fácil que la droga que entra por Colombia salga por los puertos, parece ser sencillo. No sé si usted sepa, el 85% de las drogas que se mueven en el mundo es por vía marítima, no es por vía aérea. Sino que ahora el negocio ha cambiado de una manera sustancial. Antes el narcotraficante recibía la droga y la pagaba con dinero en efectivo. Hoy recibe la droga y la paga una parte en dinero en efectivo y otra parte en droga. Por eso es que hay tantos muchachos en los barrios periféricos, sobre todo de las ciudades portuarias, haciendo microtráfico. Y no solo son consumidores, también son microtraficantes, porque es plata de los propios carteles que la tienen que hacer, es droga, perdón, de los propios carteles que la tienen que hacer efectivo. Claro. En consecuencia, Guayaquil, Manta, Puerto Viejo, Puerto Bolívar, etcétera, no quiero Esmeraldas, son ciudades donde hay una gran libertad, Pozorja, son ciudades puertos donde hay una gran cantidad de microtráfico y las muertes que se dan son justamente por disputas de territorio, porque las ciudades se han parcelado, Meche. Totalmente. Este cuadrante es de la banda 1, este cuadrante es de la banda 2, y hay ahora 30 o 40 bandas por ciudad. Entonces, si es que seguimos todavía siendo tan laxos en los controles de la circulación de dinero, del lavado de dinero, es mucho más complejo combatir el narcotráfico. Jimmy, y la inseguridad. Dos cosas justamente en este tema. Tenemos tanto dinero de lavado circulando en la economía ecuatoriana que también no es cosa fácil sacar ese dinero de circulación, porque eso puede tener un efecto negativo en nuestra economía también, ¿no? En absolutamente todo. Bueno, ¿Cómo se hace? Pero tampoco se puede tolerar que el dinero sucio sea el que sostenga, por ejemplo, la dolarización. Yo creo que debe sostenerse, que va a seguir sólida, pero evitando que los narcotraficantes sigan moviendo esos dineros en este país, porque tiene que ser una economía saludable, pero con dinero lícito, con dinero saludable. ¿Y cómo se hace esto? Lo que tenemos que hacer es empezar a pensar en la necesidad urgente de abrir este país a la inversión privada, nacional e internacional. Esa es la forma en que ingresa otro tipo de dinero que no necesariamente tiene relación con el narcotráfico. Aquí, por ejemplo, cuando usted habla de, y tiene que ver con el tema de seguridad del dinero, cuando usted habla de hacer o de construir una o dos hidroeléctricas que le valen 5.000 millones de dólares o 6.000 millones, como el caso de Cardenillo y Santiago, y el gobierno no las puede hacer porque valen mucha plata, aunque generen 3.000 megavatios. ¿Qué hace? ¿No lo hace o decide concesionarlas, por ejemplo? Yo las concesionaría. La concesión, por ejemplo, de las hidroeléctricas, para lo cual no hay que reformar ninguna ley, porque funciona como la concesión de las carreteras, eso permitiría una inyección de recursos, en este caso 5.000 millones, a la vena de la caja fiscal. Sí, pero eso para muchos sería, por ejemplo, para Pachacutic y para la CONAIE sería privatización, que es mala palabra. No, Meche, no es lo mismo, y yo siempre pongo un ejemplo, porque le escuché decir a usted que hablemos en lenguaje fácil. Si usted es dueña de una casa, la alquila, firma un contrato por 2 años, el inquilino vive los 2 años, la pinta, qué sé yo, le arregla el aire acondicionado, se acabó el contrato, el inquilino le devuelve su casa, sus llaves, y es su casa, sigue siendo suya, nunca dejó de serlo. Eso es concesión. En cambio, privatizar es que usted le vendió el bien a ese ciudadano. Ya no es su casa. Lo que haga él con su casa es cosa de él y él usufructuará el resto de su vida de la casa que usted le vendió. Esa es la diferencia. Una cosa es concesionar y otra es privatizar. Y a mí no me hablen de soberanía, porque soberanía es que la gente coma todos los días. Esa es la verdad. Eso es súper importante, lo que todos quieren. ¿Es usted amigo de que vengan bases extranjeras a operar en el país para salvaguardar la seguridad de los ecuatorianos? Yo estoy totalmente de acuerdo con la cooperación internacional, pero tengo mis serias dudas respecto del tema de las bases por una referencia. En Colombia hay 8 bases extranjeras, 8. Y en Colombia hay 200.000 hectáreas de coca.
Y el año pasado salió de Colombia 150 veces más coca que cuando vivía Pablo Escobar. Pregunta, ¿funcionó en Colombia? No funcionó. Acá hay un riesgo mayor. Pero sí ha ayudado mucho con la seguridad. Medellín es otra ciudad, Bogotá es otra ciudad. Recordemos la época de los bombazos. Eso no le discuto, pero es que ahora hay un elemento que antes no había. Estamos a las puertas de un conflicto internacional en cualquier momento mundial. ¿Qué pasa si Ecuador, por ejemplo, le da a Francia el derecho, el permiso para instalar una base militar en las Galápagos? Y se desata desde esa base una gran operación militar porque resulta que ya empezó una conflagración. Nosotros nos haríamos cargo de una guerra que no es de nosotros. No es nuestra guerra, si tenemos suficientes guerras acá contra el hambre, contra la pobreza, contra la desnutrición, como para sumarnos a otra más. ¿No hay algo establecido que dice que las bases solamente son para determinadas operaciones? En una guerra, olvídese de que las bases sean para tal o cual cosa. Lo que yo estoy de acuerdo es la cooperación internacional. Todos los convenios que sean necesarios para cooperación, pero no para instalación de bases. Cooperación para la guerra contra el narcotráfico, para la formación de policía, de fuerzas armadas, todo. Incluso el control del mar territorial, pero de ninguna manera bases. Esa es mi opinión. Hay algo que está totalmente ligado, Jimmy, en mi criterio, ¿no? a la seguridad, y es la economía. ¿Por qué? Porque nadie quiere venir a poner su dinero e invertir en el Ecuador, si es que no encuentra seguridad. Entonces, es algo en lo que se debe de trabajar totalmente de la mano. Le pregunto, el otro día teníamos aquí a un coronel que está en el distrito de Durán y nos contaba, por ejemplo, que habían entrado a una vivienda que era le pertenecía a una banda que está pues adueñada de Durán, a una de las grandes bandas, y que ahí habían menores de edad. Estos menores de edad eran ya líderes de otras bandas y que tenían absolutamente todo. Ellos vivían ahí, tenían dinero, tenían mujeres, tenían drogas y alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo puede competir el Estado por más salud que le dé a los jóvenes, educación que le dé a los jóvenes, oportunidades, trabajo que le dé a los jóvenes? ¿Cómo puede competir el Estado con una economía de narcotraficantes que hace que un chico de 15 años llegue a tener ingresos de hasta $4,000 producto del sicariato, de la extorsión, etcétera, etcétera, versus un país que los chicos salen de la universidad y te pagan un sueldo básico con un título universitario? ¿Cómo competir? A ver, es que el problema más grave no solamente es ese tipo de seguridad, sino también la seguridad jurídica. Eso es lo que tiene a la inversión extranjera tan aislada del Ecuador. De hecho, hoy al único país al que le ganamos en inversión extranjera es a Haití. De ahí estamos penúltimos en la región. Y es por esto, y es justamente por este tipo de factor, ¿no? Hay empresas que vienen, que invierten, que firman, qué sé yo, un contrato, pero resulta que cambió de presidente y el otro presidente quiere revisar el contrato. O no solo presidente, cambió el gerente de la empresa X pública y quieren cambiar el contrato. Entonces, eso se llama oscuridad en la seguridad jurídica. No hay reglas claras. Es como que en un partido de fútbol usted lo hagan jugar el primer tiempo en cancha de césped, salta a la cancha en el segundo tiempo y la cancha es de arena. No puede ser. Tiene que haber seguridad jurídica. Lo que más reclama el inversionista se llama seguridad jurídica. Es correcto, tiene usted razón en el tema de la seguridad, que es integral. Pero la seguridad jurídica es lo que más pesa a la hora de que un inversionista decida. Usted no cree que un inversionista se va a interesar, ¿cree usted que no se va a interesar, por ejemplo, en construir centrales hidroeléctricas, centrales eólicas, parques solares? Se van a interesar y hay mucha plata, no solo aquí, afuera. Jimmy, ¿cómo Jimmy Jairala haría para generar empleo, para llegar al electorado joven que quiere empleo? Porque obviamente pues todos queremos empleo, pero sobre todo hay una población joven que se le hace muy difícil salir del colegio o salir de la universidad y conseguir un trabajo para
algunos todavía viven en casa, pero para sumar, como quien dice, a las economías de sus hogares. ¿Qué le ofrece Jimmy Jairala? Todo tiene que ver con la recuperación económica del Ecuador, porque si alguien se sienta aquí a decir voy a crear 400.000 fuentes de empleo al año, está mintiendo. Y cuando yo acepté la candidatura, puse como condición de que ni mi estratega me puede obligar a mentir. Lo primero que hay que hacer es recuperar la economía con este tema que le digo que tiene que ver con la apertura del país, a sacarnos el chip, ¿no? Sacarnos el chip del atentado contra la soberanía y cosas por el estilo, y el colonialismo. No, tenemos que entender que es necesario para la recuperación económica. Pero mire, debo reconocer que la Asamblea ha dado un buen primer paso. ¿La ley de litillos? No, esa no, porque esa ley incluso está suspendida. Acaba de aprobar que jóvenes, si no me equivoco, entre 16 y 28 años, sean obligatoriamente contratados a cambio de beneficios tributarios por la empresa privada, lo cual me parece bien. Eso es una oportunidad, ya no es optativo de las empresas. Si el presidente no veta esa norma, mucho joven va a tener trabajo. Pero algunos podrían decir que es discriminatorio, Jimmy. ¿Por qué le digo? Porque, por ejemplo, hay otros países como Estados Unidos donde usted ve personas senior, es decir, de la tercera edad, que también tienen trabajo. Aunque sea de dependientes de un supermercado, en las farmacias, pero tienen trabajo. Aquí no solamente los jóvenes no tienen trabajo, sino que los mayores de 40 años tampoco tienen trabajo. Eso es verdad. Pero todo está íntimamente ligado con la recuperación económica. Si en este país no hay recuperación económica, ¿cómo van a crearse fuentes de trabajo? Hoy día, Meche, hay que pensar y mirar lo que va a pasar la primera semana de enero, cuando seguramente las cifras nos dirán que hay no menos de 400.000 personas que perdieron el empleo. Jóvenes, no tan jóvenes, personas de todas las edades. ¿Por qué? Es consecuencia del post-corte de energía, de la post-crisis, así como pasó con la pandemia del COVID. Claro. Porque le doy un ejemplo. Yo estuve hace unos días en una empacadora de camarones, no le puedo decir dónde. Esa empacadora, me contaban los funcionarios, que antes de los cortes tenía 1.500 empleados. Hoy tiene 750. Se fueron la mitad a la calle. ¿Por qué? Porque con los cortes se cortaba la cadena de frío, los gastos con los generadores, que son gigantescos, perdieron la tercera parte de sus clientes en Europa. En una sola fábrica, 50% de trabajadores despedidos. Por eso digo, todo tiene que ver con la recuperación económica. Mientras no haya esa recuperación económica es muy complejo. Pero hay otra cosa donde creo yo que le haría muy bien al país que estén los jóvenes. Todos los años se jubilan, se retiran centenares de funcionarios públicos. ¿Por qué no les damos ese espacio a jóvenes universitarios, a jóvenes que están haciendo sus pininos, hasta para remozar, para renovar la burocracia tan venida menos? Tampoco yo soy incapaz de generalizar, hay buenos y malos. Sí. Pero hay tanta gente que se retira, pero Jimmy, y los espacios son completados con cuotas políticas. Pero hay que justamente reducir el tamaño obeso del Estado, que nos hace que todos los meses tengan que sufrir para pagar a tanto funcionario público. Es que, a ver, el problema del Estado, yo no soy partidario de un Estado flaco, sino de un Estado eficiente. El problema es que la mayor parte de los recursos que egresan de la caja fiscal son para policías, médicos, enfermeras, marina, ejército, aviación, son casi todos para médicos, profesores. Entonces no es tanto como nos han dicho, porque si yo veo que mañana me dicen vamos a aumentar 5.000 policías, yo digo, ¡qué bien! ¿A quién puede molestarle, por ejemplo, que se infle, digámoslo así, el presupuesto de la policía, pero con 5.000 nuevos elementos que van a cuidar la seguridad? Eso no es ningún problema. Hay que hacer un análisis, sí, muy detallado del presupuesto, a ver si efectivamente hay ese exceso, porque yo, como le digo, yo no busco un Estado flaco ni un cero Estado, sino un Estado eficiente. Lo que tiene que buscar el Ecuador, el próximo presidente, lo que debo buscar es la eficiencia. Vamos al área social. ¿Cuál sería la prioridad de Jimmy Jairala en el tema social? ¿A qué le pondría usted todos los cañones en caso de llegar a Carondelet? Mire, a mí me parece que aquí el Estado está en deuda con los muchachos desde que están en el colegio, desde que están en la secundaria, porque no tienen espacios para utilizar su tiempo. Y yo siempre uso como ejemplo lo que pasó en la prefectura del Guayas.
Nosotros hicimos 38 escuelas de fútbol en mi etapa. Y tuvimos en ese tiempo rotando a más de 20.000 niños y adolescentes que en todo ese espacio estuvieron lejos de la droga, del ocio, del alcohol, del tabaquismo. Y como yo siempre les dije, puede ser que de aquí ustedes no salgan los mejores futbolistas, pero van a salir mejores personas. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo en todo el país tiene que replicarse este tipo de actividades para que los jóvenes tengan ocupada la mente. El gran problema es que nosotros no le damos, hoy el país menos que nunca, no le da al joven esa oportunidad, al adolescente, no le da esa oportunidad de ocupar su tiempo, de soñar. No le da tiempo, porque no estimula ningún tipo de actividades como esta, por ejemplo, que se pueden hacer perfectamente en acuerdos, en convenios con GATS municipales, con GATS provinciales y el Ministerio de Deporte. Eso es algo que debe hacerse. Oiga, yo en la prefectura, guardando las distancias, yo hice la Orquesta Sinfónica Juvenil, el coro, qué sé yo. Hicimos una serie de actividades dirigidas a gente joven, adolescentes, que hoy muchos de esos jóvenes, en el caso de los deportistas, están jugando en Primera División, otros están jugando en Europa. Son cosas que el joven hoy no tiene. Entonces, y por eso es que es tan fácil que cuando están en una esquina conversando un grupo de jóvenes, pasa un narcotraficante y les ofrece lo que usted dijo hace un momento, les ofrece integrarlos al mundo del narcotráfico, que eso en algunos barrios ya es como un galardón. Usted es el chévere del barrio, ¿no? Claro. Le pagan un salario, ¿por qué? No solo por consumir, claro, o sea, no solo por consumir. Turro si no estás en una banda. Por supuesto, perdón la forma en que lo diré. Este man es bacán, este man es de la banda tal, este es microtraficante, pero es de la banda, es jefe, caramba. Entonces, eso es doloroso, porque así es como los reclutan. ¿Y qué es lo que ocurre? Que inconsciente o conscientemente los propios padres de familia se vuelven, no digo cómplices porque esa palabra la detesto realmente, pero sí son muy pasivos, ¿no? Si ya está llevándoles el chico dinero para que coman, si su padre no tiene trabajo hace un año, si su mamá solamente se dedica a los quehaceres domésticos. Son realidades muy duras. Es una realidad social. Y es una realidad que no podemos ponernos las manos aquí y decir que no sucede, porque es lo que sucede. Yo creo, Jimmy, que el Estado ecuatoriano, no voy a hablar de gobierno, sino del Estado ecuatoriano, tiene una enorme deuda con la juventud. Coincidimos. Enorme deuda con la juventud. Porque el Estado ecuatoriano permitió, por muchas razones, que se instale el tema del narcotráfico y del consumo libre de drogas. Se lanzó una tabla, que la tabla era una herramienta jurídica para que los fiscales determinen y los jueces determinen si alguien era o no portador de cuántos gramos y si eso era consumo personal o era pues ya microtráfico o narcotráfico. Lamentablemente, cuando se lanzó esa tabla, se lanzó sin las debidas bases. Entonces, la policía no sabía cómo actuar, los propios operadores de justicia no sabían cómo actuar. Y lo que hizo fue que la ciudadanía tenga una visión totalmente distorsionada de lo que era la tabla. Entonces decían la tabla de porte, la tabla de consumo. No existía. Se llamaba deporte. No era de consumo. Yo cuando trabajé en la asamblea, estuve en una comisión no oficial, sino de trabajo en donde trabajábamos en prevención de drogas. Y no es que en el Ecuador estaba permitido consumir drogas en la vía pública, sino que más bien esa herramienta se distorsionó totalmente. ¿Qué va a hacer Jimmy Jairal en caso de llegar al sillón de Carondelet para trabajar en prevención de consumo de drogas? A ver, hay otra cosa que hay que hacer, como le decía yo, a los jóvenes hay que darles no solamente algo en qué pensar, en qué ilusionarse, en qué soñar y qué hacer, sino también estimularlos para que desde que están en edad de colegio, en los 2 últimos años de colegio por lo menos, empiecen a participar en empresas privadas en lo que se llama educación dual. Educación dual significa... estudiar y trabajar. Exactamente. Y muchos lo hacíamos, ¿no? Cuando estábamos en la universidad. Yo empecé en quinto año de colegio, sin que exista en ese rato de educación dual. Yo estudiaba en la mañana y trabajaba en el universo en las tardes. Es decir, sí se puede. La empresa privada que apoya a estos jóvenes,
que no tiene que pagarles el sueldo básico siquiera, pero sí tiene que hacerles un pago acompañado de la experticia que van a adquirir durante ese tiempo. Significa que tendremos muchos jóvenes graduados ya con alguna experiencia en alguna actividad y es menos complicado para ellos tener acceso a una fuente de trabajo. Y ya no habrá el fantasma aquel de que jóvenes necesita jóvenes de 18 a 35 años. Mínimo 2 años de experiencia. El que tiene 18 renuncia. No puede presentarse. ¿Qué experiencia tiene? Pero si ya ha sido parte de un programa que debe empezar como un programa piloto de educación dual, es muy probable que tenga acceso a fuentes de trabajo. Usted ha enfilado los cañones a la educación. Lo primero lo que Jimmy Jaila trabajaría es en educación. ¿Qué hay de la salud, Jimmy? La salud, lamentablemente, es algo también que es básico para los ecuatorianos y que lamentablemente ha estado la salud secuestrada en manos también de delincuentes, de una organización delictiva que lo que ha hecho es beneficiarse de los sobreprecios en las medicinas, etcétera, en los hospitales públicos. ¿Qué hacer para salvar la salud que está en terapia intensiva en el Ecuador? A ver, una de las primeras cosas que yo haría, yo empezaría por el IES, por el Seguro Social. Yo no le daría al presidente del directorio del IES, que es el delegado del presidente de la República, voto. Solo le daría voz. ¿Por qué? Porque los dineros del Seguro Social no son del Estado ecuatoriano. Los dineros son de los afiliados. Otra cosa es que el Estado, que los empresarios tengan la obligación de poner su contraparte, pero los dineros no son pues del gobierno. Pero el IES ha servido de botín justamente de caja chica del presidente de turno. Okay. ¿Por qué? Porque justamente, no estoy generalizando, ha habido presidentes que han sido justamente brazos ejecutores de los acuerdos políticos del gobierno y entonces resulta que el IES es un pastel que lo han dividido en varias partes. Por eso es que hoy día hay tanto problema de desabastecimiento. Por eso es que en este caos los que salen ganando siempre son las mismas 3 o 4 empresas que son las que ya saben el teje y maneje de la contratación pública. Y son parte de un enmarañado, de un entramado de negocios que ha hecho que lo mismo que pasa en el IES pase, por ejemplo, en Petroecuador. Y si usted me permite, en 3 minutos le digo lo que hay que hacer con Petroecuador. ¿Usted puede creer, Meche, que este sea el único país de la región que pierde plata siendo productor de petróleo? Es una locura. Pues créalo. Es una el locura. Ecuador ni siquiera puede refinar el petróleo, el poco que produce. Estamos en 477,000 barriles, cada vez menos. Tenemos que tenemos que gastar 6.500 millones de dólares cada año. Importamos gas cuando producimos gas. Tenemos en el campo es Amistad, una locura. Tenemos votado el campo Amistad, pero mire, 6.500 millones. ¿Qué es lo que pasa? Igualito que el IES. Si mi teléfono fuera Petroecuador, lo dividen en 6 partes. Esta parte para este asambleísta, esta parte para este partido, esta parte para la alianza que vamos a hacer por acá. Y resulta que, sin que sea culpa del personal de Petroecuador, ya hizo metástasis. ¿Sabe cuántos gerentes ha tenido en 4 años? 13 gerentes. Absoluto manejo político de Petroecuador. A Petroecuador yo lo cogería, lo pondría en un archivo y haría otra empresa público-privada, con el 51% de acciones del gobierno nacional, que tiene que ser así, del Estado, y 49% de acciones de empresarios privados, consorcios nacionales o extranjeros, con una administración técnica, y de modo que incluso de ese 49% haya un tramo de ese 49% que usted pueda comprarlo en la bolsa de valores. Una acción, 2 acciones, que usted como ciudadana puede, como un día está en $50 la acción, y usted va y compra una acción de la nueva empresa. ¿Por qué? Porque los ejemplos de empresas exitosas están, pues, está YPF en Argentina, está Ecopetrol aquí arriba en Colombia, está Pemex en México, ya se hizo mixta Pemex en México. Guyana recién está empezando a trabajar en petróleo y ya produce más de 500,000 barriles, más que el Ecuador, más de 500,000 barriles diarios. No puede perder plata una empresa petrolera, eso no existe en el mundo, no existe. Y pero más existe allá, en Ecuador. No, aquí sí. Más allá de que mucha gente que me ve hoy diga, caramba, y
O sea que Jimmy no es ecológico. No, yo sí tengo espíritu ecológico, pero tengo claro que nosotros, en medio de un país que tiene comunidades con 60% de niños desnutridos, no puede ser que estemos pisando 40.000 millones de dólares en reservas y no las explotemos. Los tenemos. Lo que hay que controlar es la emisión de carbono, pero tenemos que explotar las reservas petroleras que nos quedan, porque si queremos hacer la llamada transición a la energía limpia, ¿dónde está la plata? Jimmy, ¿qué? Dígame usted, ¿dónde está la plata? Exacto, no Estamos se puede decir, pisándola. exacto. Jimmy, ¿cuáles son las funciones que le daría usted a su vicepresidenta en caso de llegar a la presidencia de la República? Los ecuatorianos pueden tener la tranquilidad de que yo a mi vicepresidenta la conozco, sé cuáles van a ser sus funciones. ¿Cuáles van a ser sus funciones? Ella va a trabajar en el área social. Y el segundo decreto que voy a firmar es asignarle funciones. Yo no voy a mandarla de embajadora ni de la paz, ni de la guerra, ni de nada. Yo la voy a tener aquí conmigo, como corresponde, ejerciendo su trabajo como segunda mandataria con la delegación del presidente de la República. Porque yo podría, si yo fuera otro, como ha pasado, simplemente no le delego nada, pero eso no es así. Mientras exista en este país la figura de la vicepresidencia, hay que respetarla. Y yo ya tengo experiencia en haber lidiado, trabajado y exitosamente con 2 viceprefectas que no eran ni siquiera de mi partido. O sea, porque Lucía no es de mi partido, Lucía es una mujer independiente, Lucía Vallecilla. Consecuentemente no me preocupa en lo más mínimo que no hayamos tenido relación política. Jimmy, ya para terminar, porque se me acaba el tiempo, ¿cómo va a manejar su campaña? Usted, hay algo que a mí me impresionó de escuchar el otro día que usted dijo, y lo acaba de repetir ahora, dijo, yo, pese a que mi jefe de campaña me diga lo contrario, no voy a mentir. No voy a mentir. ¿Cómo manejarse en el mundo político sin mentir? Porque es muy complicado, porque a veces quizás no es mentir, sino decir una verdad a medias, justamente para poder captar votantes. Bueno, pues hoy creo que de lo que hemos hablado, Meche, yo le he dicho todo cómo lo vamos a hacer y de dónde va a salir la plata. Por ejemplo, para hacer la transición a la energía limpia, energías limpias, que no estamos preparados porque no existe. Si usted me dice, pero ¿por qué no se puede, Jimmy? Es que no se puede. ¿Dónde están pues, los parques eólicos? No hay nada. No hay nada. Los la paneles plata solares. está debajo de la tierra. Entonces ahí habría cometido la primera grave mentira. Decirle, yo en cuanto llegue a los 6 meses cierro los pozos de petróleo. Mentira. Hay que explotarlos, hay que explotar la reserva que nos queda si el mundo está caminando a eso. Finlandia, Noruega, que son de conciencia socialista, están explotando sus reservas ¿para qué? Para el tránsito hacia la energía limpia, la economía que se llama post-petrolera. Si yo quisiera mentir, le diría, pues, le inventaría alguna cifra. Voy a crear 400.000 plazas de trabajo para los jóvenes. Eso no es cierto porque todo está atado, primero que nada, a la recuperación económica del país, que pasa por el tema de la deuda. Se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero también pasa por eso. No puedes este país seguir pereciándose de tener una economía sostenible cuando ya casi debemos 87.000 millones de dólares entre deuda interna y externa. Jimmy, gracias por venir, gracias por estar con nosotros Gracias, en este primer Meche. programa, éxitos en la campaña. Gracias, Meche. Y nos vemos en una nueva oportunidad con un nuevo candidato. Hasta pronto.